Estamos acostumbrados a creer en una fórmula muy sencilla. Cuanto más se mueve una persona, más calorías quema. Pero un estudio demostró que esta lógica está muy lejos de funcionar siempre. Bienvenidos a Tanzania, uno de los países más salvajes, hermosos e impredecibles del planeta. Aquí, en medio de la abrasadora sabana africana, se alza un volcán cubierto de nieve. Aquí viven los Hadza, uno de los últimos pueblos de la tierra que ha conservado el modo de vida de los cazadores-recolectores. Las mujeres Hadza no utilizan jabón, champú ni productos modernos de higiene. Limpian su cuerpo con ceniza, arena o la savia de las plantas, pero el verdadero misterio se esconde en algo muy distinto. ¿En qué consiste exactamente? Vamos a descubrirlo. Capítulo 1. El país donde la lógica habitual deja de funcionar. Lo más lógico es comenzar un viaje por Tanzania en Arusha. Es el principal centro turístico del norte del país, donde las modernas oficinas de las agencias de safari y los exclusivos lodges conviven con bulliciosos mercados callejeros y polvorientos caminos de tierra. Si decides buscar qué ver en Tanzania, Internet te mostrará cientos de recomendaciones habituales. El legendario Serengeti National Park, donde millones de ñus protagonizan la gran migración, o la reserva Ngorongoro Conservation Area, famosa por la gran concentración de depredadores dentro del cráter de un volcán extinguido. También te propondrán subir a la cima del Mount Kilimanjaro, visitar el Tarangire National Park, con sus baobabs centenarios, o volar hasta las playas de Zanzíbar. Allí se producen mareas extremas, con pleamares y bajamares que duran casi medio día y alcanzan una amplitud de hasta 3,5 o 4 metros, dejando al descubierto la plataforma de arrecifes durante cientos de metros 2 veces al día. Este fenómeno no solo marca el ritmo de vida de los turistas, sino también el de la economía local. En las zonas que quedan al descubierto de la costa oriental, las mujeres suajili practican la maricultura tradicional, cultivando algas rojas de las especies Eucheuma denticulatum y Kappa ficus alvarezi para las industrias farmacéutica y cosmética. Ya hablamos de Zanzíbar y de su increíble naturaleza en un documental aparte. El enlace está en la descripción. Ahora dejemos atrás la costa y dirijámonos al corazón de Tanzania, donde todavía viven personas cuya forma de vida apenas ha cambiado en miles de años. Para encontrar a los Hadza, tendrás que alejarte mucho de las carreteras asfaltadas y llegar hasta el lago salado y árido Lake Eyasi, donde Tanzania se muestra en su estado más primitivo y salvaje. Míralos. Da la impresión de que el tiempo se hubiera detenido por completo. Los Hadza no tienen calendarios, jefes, leyes, ni el concepto de propiedad privada. Son unos de los últimos auténticos cazadores-recolectores del planeta, cuyos antepasados genéticos han habitado esta región de forma ininterrumpida durante decenas de miles de años. Mientras el mundo moderno busca los secretos de la longevidad en los laboratorios, las mujeres Hadza recogen tranquilamente bayas silvestres y desentierran raíces con palos, disfrutando al mismo tiempo de una excelente salud y de un microbioma intestinal único. ¿Cuál es el secreto de este fenómeno? Lo analizaremos en detalle un poco más adelante. Pero, por ahora, observemos cómo es su vida cotidiana. Capítulo 2. La vida cotidiana de los Hadza. Imagina que te despiertas antes del amanecer. No hay un desayuno preparado esperándote. No hay nevera. No hay tienda. Ni siquiera tienes la seguridad de que hoy conseguirás encontrar suficiente comida. Para poder comer, tendrás que caminar. Y no por una acera lisa, tal vez durante varias horas a través de la seca sabana, entre arbustos espinosos, piedras y hierba alta. Tendrás que buscar tubérculos comestibles, recoger frutos, conseguir miel silvestre o seguir el rastro de un animal que probablemente te detecte mucho antes de que tú lo veas. Su vestimenta es lo más sencilla y práctica posible. Lo más habitual es que lleven cangas, coloridas piezas de tela de algodón anudadas sobre un hombro al estilo de un sarong, o delantales de cuero hechos con pieles de pequeños antílopes, como el impala o el dik-dik.
Para sobrevivir en la calurosa sabana, vestir tan poca ropa es la decisión más lógica. El cuello, la cabeza y las muñecas de las mujeres están adornados con múltiples aros de cuentas de colores y abalorios tallados en cáscaras de huevo de avestruz, que no solo sirven como adorno, sino que también reflejan los vínculos sociales dentro de la comunidad. Armadas únicamente con pesados palos afilados llamados piki, excavan con paciencia los tubérculos fibrosos de distintas plantas, principalmente del género Vatovaea pseudolablab, conocidos por los Hadza como equa, que durante la estación seca pueden encontrarse a más de 1 metro de profundidad en un suelo seco y pedregoso. Además, las mujeres recogen los frutos del baobab, ricos en vitamina C, y las bayas silvestres de Salvadora persica, regresando al campamento con una pesada carga que transportan en bolsas de cuero sobre la espalda. Pero la vida cotidiana de los Hadza no solo se refleja en la forma en que consiguen su alimento. Sus métodos de cuidado corporal son igual de interesantes. Los Hadza no utilizan jabón industrial, champú ni la pasta de dientes que nos resulta habitual. Después de un largo día bajo el calor y el polvo de la sabana, limpian su cuerpo con ceniza, arena o la savia de plantas silvestres. A primera vista, esta forma de higiene puede parecer extraña. Sin embargo, tiene una explicación práctica. La ceniza de madera contiene compuestos alcalinos que ayudan a eliminar la grasa y la suciedad. La arena actúa como un exfoliante natural, limpiando la superficie de la piel. Y las ramas y raíces de la misma Salvadora persica, cuyas bayas también recolectan, pertenecen al famoso árbol cepillo de dientes, conocido como miswak. Las mujeres Hadza simplemente mastican las puntas de las ramas jóvenes hasta convertirlas en pequeños cepillos naturales y se limpian los dientes con ellas. Las fibras vegetales eliminan la placa dental, mientras que las sustancias naturales ayudan a proteger las encías y a frenar el crecimiento de las bacterias. Mientras tanto, los hombres salen a cazar solos o en parejas. Su principal arma son arcos de madera de hasta 2 metros de longitud y flechas cuyas puntas suelen estar impregnadas con un veneno extremadamente tóxico, obtenido de la savia del arbusto Adenium coetaneum, conocido como la rosa del desierto. La caza de animales medianos y grandes, como antílopes, impalas o cebras, es un proceso impredecible y muchas veces termina sin éxito. Pero los hombres tienen además otra misión muy importante: conseguir miel silvestre, el manjar favorito de los Hadza. Para ello cuentan con una extraordinaria alianza evolutiva con el ave guía de la miel, Indicator indicator. El pájaro llama la atención del cazador mediante un silbido característico y lo conduce hasta los nidos de abejas silvestres, escondidos en los huecos de los baobabs. A cambio, obtiene acceso a la cera y a las larvas que el ser humano deja después de recoger la miel. Esta extraordinaria colaboración entre un ave salvaje y un ser humano ocurre de manera completamente voluntaria. No hay jaulas ni adiestramiento. Para nosotros, habitantes de las ciudades modernas, acostumbrados a ver a los animales tras los barrotes de un zoológico o en la pantalla del teléfono, un nivel de confianza como este parece un auténtico milagro. Estamos acostumbrados a querer controlarlo todo y a dividir el mundo entre el nuestro, el de los seres humanos, y el salvaje, el ajeno. Pero los Hadza demuestran que es posible relacionarse con la naturaleza de igual a igual, sin vallas ni violencia. El ave ayuda al ser humano no porque alguien la obligue, sino porque ambos son socios en una misma tarea. Y llegados a este punto, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que hoy en día siguen siendo necesarios los zoológicos? 1. Sí. Son importantes centros para la conservación de especies amenazadas, la investigación científica y la educación ambiental. 2. No. El futuro debería estar en las reservas naturales y en la protección de la naturaleza, no en mantener a los animales en cautividad.
Capítulo 3. La paradoja energética. A veces se describe a los Hadza como una tribu atrapada en la edad de piedra, pero esa expresión resulta engañosa. Los Hadza no se han quedado detenidos en el tiempo. Viven en un estado moderno, reciben turistas, utilizan algunos objetos comprados y conviven constantemente con agricultores, pastores, escuelas, leyes y mercados. Sin embargo, una parte de los Hadza sigue obteniendo una parte importante de sus alimentos mediante la caza y la recolección, utilizando arcos, pequeñas hachas y palos para excavar. Su modo de vida conserva realmente algunos rasgos comunes con las sociedades humanas anteriores a la agricultura, aunque los científicos subrayan que ningún pueblo actual puede considerarse una copia exacta de los seres humanos de la edad de piedra. Y aquí es donde aparece la paradoja. Los Hadza caminan mucho más que la mayoría de los habitantes de las ciudades. Los hombres pueden recorrer grandes distancias en busca de caza y miel. Las mujeres recolectan tubérculos, bayas y otras plantas. Su nivel de actividad física es varias veces superior al de una persona promedio del mundo occidental. Por lo tanto, deberían gastar mucha más energía. Eso mismo pensaban los científicos. Esperaban encontrar organismos humanos que funcionaran cada día al límite de sus posibilidades energéticas. Pero cuando midieron el gasto energético con instrumentos científicos, descubrieron algo casi imposible. Al comparar personas del mismo tamaño corporal, los Hadza gastaban aproximadamente la misma cantidad de energía al día que los habitantes del mundo industrializado. Una persona que caminaba durante toda la jornada por la sabana podía tener un gasto energético diario total comparable al de alguien que pasaba la mayor parte del día sentado frente al escritorio de una oficina. Sin embargo, el aspecto físico de estas personas era completamente diferente. El índice de masa corporal promedio de los participantes Hadza en el estudio rondaba los 20. Su porcentaje de grasa corporal era considerablemente menor que el de los grupos occidentales utilizados para la comparación. Se movían mucho más, pero no se convertían en máquinas agotadas que quemaban combustible sin parar. Eso significa que el cuerpo humano esconde un nivel de funcionamiento mucho más profundo. Solemos pensar que funciona como una calculadora, pero quizás se parezca más a un estado con un presupuesto limitado, que debe decidir constantemente a qué destinar la energía y en qué empezar a ahorrar. Y para comprender este cambio radical de perspectiva, hay que pasar un día junto a personas cuyo día realmente comienza desde cero. Capítulo 4. Hadza. El organismo humano que no obedece a una calculadora. El amanecer junto al Lake Eyasi llega rápidamente. Al principio, el cielo apenas empieza a aclararse. Después, de la oscuridad van apareciendo las siluetas de los árboles, las rocas y los refugios temporales. El aire todavía es fresco, pero en pocas horas la tierra comenzará a desprender el calor acumulado, y moverse se volverá mucho más difícil. Los Hadza no tienen un gran asentamiento donde viva permanentemente todo el pueblo. Tradicionalmente, se organizan en pequeños campamentos móviles. Su composición puede cambiar. Las familias pasan de un grupo a otro, se desplazan siguiendo el agua y los alimentos, regresan a lugares conocidos o abandonan zonas que ya no pueden mantenerlas. Aquí es difícil acumular posesiones. Todo lo que una persona tiene, algún día tendrá que cargarlo sobre sus hombros. También es difícil almacenar grandes reservas de comida. La carne se estropea. Los frutos tienen temporada. La miel primero hay que encontrarla y después extraerla de un árbol, donde puede estar protegida por las abejas. La mañana no comienza eligiendo entre varios platos. Comienza con una pregunta: ¿qué ofrecerá hoy la tierra? Eso no significa que los Hadza vivan cada mañana al borde de morir de hambre. Su profundo conocimiento del entorno les permite encontrar alimento donde un visitante solo vería arbustos y suelo seco. Las mujeres desentierran tubérculos comestibles utilizando palos para excavar.
El tubérculo puede encontrarse a gran profundidad, por lo que primero hay que interpretar la planta, observando sus hojas y su tallo, determinar la dirección de la raíz y comprender exactamente dónde cavar. Los hombres cazan con arcos, recolectan miel y pueden recorrer grandes distancias. Un estudio sobre el gasto energético registró una distancia media diaria de unos 11 kilómetros para los hombres y aproximadamente 6 kilómetros para las mujeres, aunque los recorridos reales dependen de la estación y de las circunstancias de cada día. Para ti, recorrer 11 kilómetros puede ser un objetivo en sí mismo. Hay que reservar tiempo, ponerse un calzado cómodo, cargar el teléfono, abrir una aplicación y después del paseo, permitirse descansar porque ya se ha cumplido la meta del día. Para los Hadza, eso no es un logro, es el camino hacia la comida, pero la comida no siempre está donde la buscan. Un cazador puede seguir un rastro durante varias horas y regresar con las manos vacías. Las abejas pueden estar demasiado altas. Los tubérculos pueden ser demasiado pequeños. La lluvia puede cambiar la ruta de los animales. La estación seca reduce algunas fuentes de alimento, pero hace que otras sean más accesibles. Por eso, compartir no es simplemente un acto de bondad. Es un sistema de seguro. Hoy la suerte acompaña a una persona. Mañana acompañará a otra. Si un cazador consigue una presa grande, la carne se reparte entre todo el campamento. Si alguien encuentra una gran cantidad de miel, también la comparte. En una sociedad donde es imposible garantizar el éxito personal todos los días, la reputación de una persona generosa puede valer más que un almacén lleno. Aquí tampoco existe un jefe permanente, parecido al dirigente de un estado o al director de una organización. Las personas respetadas pueden influir en las decisiones gracias a su experiencia, su generosidad o su capacidad para convencer, pero la autoridad no se convierte en una institución hereditaria independiente. Esto no es una utopía sin conflictos. Las personas discuten, cambian de campamento, no siempre comparten de la misma manera. A veces toman decisiones que a otros no les gustan. Pero la forma en que se organiza esta sociedad es muy diferente de la estructura jerárquica a la que estamos acostumbrados. Nadie puede ordenar a un adulto que permanezca en el campamento si es capaz de recoger sus cosas y marcharse. Capítulo 5. La paradoja energética y el presupuesto limitado del cuerpo. Y sin embargo, el mayor misterio de los Hadza no se encontraba en la ausencia de reservas ni de líderes permanentes. En el año 2012, un grupo de científicos decidió poner a prueba una de las ideas más arraigadas sobre el cuerpo humano. Los investigadores utilizaron el método del agua doblemente marcada. A una persona se le da agua cuyas moléculas contienen hidrógeno y oxígeno, sustituidos por isótopos estables e inocuos. Después, observando la velocidad con la que esos isótopos abandonan el organismo a través del agua y del dióxido de carbono, es posible calcular el gasto energético total en la vida real. En el estudio participaron 30 adultos Hadza, 13 hombres y 17 mujeres. Las mediciones se realizaron durante 11 días. Los científicos esperaban confirmar algo que parecía evidente. Las personas que caminan, excavan, cazan y trepan constantemente deberían gastar mucha más energía que los habitantes de las economías de mercado. Pero las mediciones mostraron una realidad completamente distinta. El gasto energético diario medio de los hombres Hadza fue de unas 2.650 kilocalorías. En las mujeres, de aproximadamente 1.880. Los participantes occidentales utilizados para la comparación pesaban considerablemente más, por lo que su gasto absoluto podía ser incluso superior. Sin embargo, después de ajustar los datos según el tamaño y la composición corporal, el gasto energético medio de los Hadza no se diferenciaba del de los grupos occidentales como se esperaba. Y eso ocurría a pesar de que el nivel de actividad física de los hombres Hadza era claramente mayor. Aquello supuso un duro golpe para un modelo que puede resumirse en una sola frase: cuanto más te mueves.
más quemas. Resultó que esta fórmula solo funciona hasta cierto límite y que es mucho más compleja de lo que parece. Pero cuando la actividad física se convierte en una parte permanente de la vida, el organismo puede empezar a compensar el gasto adicional. Imagina el presupuesto de una familia. Si los gastos de transporte se duplican de repente, pero los ingresos no cambian, la familia no crea dinero de la nada. Reduce el gasto en ocio, pospone una reforma o renuncia a una compra. El organismo hace algo parecido. Mantiene el presupuesto energético total dentro de ciertos límites, redistribuyendo los recursos entre la actividad física, el sistema inmunitario, la reproducción, la reparación de los tejidos, las respuestas al estrés y otros procesos. Más tarde, esta idea recibió el nombre de modelo del gasto energético total, limitado o restringido. El estudio no demostró que la actividad física sea inútil para perder peso, y mucho menos que una persona pueda moverse todo lo que quiera sin gastar energía adicional. ¿Demostró otra cosa? El gasto energético diario total no aumenta de forma lineal e ilimitada junto con la actividad. Por eso, dos personas pueden moverse de formas completamente distintas y aún así tener un gasto calórico total parecido, en contra de la aritmética cotidiana. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el ser humano moderno suele considerar el movimiento únicamente como un castigo por la comida que ha consumido. Has comido un postre, así que tienes que correr 5 kilómetros. Has pasado la tarde sentado a la mesa, así que mañana tendrás que quemar el exceso. Pero el organismo no es un horno al que se le puede echar comida y después simplemente aumentar el fuego. La actividad física no es beneficiosa por una cantidad abstracta de calorías gastadas. Cambia la propia distribución de la energía dentro de nosotros, influyendo en los músculos, los vasos sanguíneos, la sensibilidad a la insulina y el funcionamiento del cerebro. Los científicos no encontraron en el cuerpo de los Hadza un interruptor especial capaz de apagar literalmente el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Sería una afirmación atractiva pero falsa. Se trata de un compromiso evolutivo demostrado. Los recursos que en un organismo sedentario mantienen respuestas inflamatorias y de estrés excesivamente activas, en un cuerpo físicamente activo se redirigen hacia el movimiento. Y ahí se encuentra la principal paradoja. No entrenamos para quemar la mayor cantidad posible de energía, sino para obligar al cuerpo a dejar de gastar recursos innecesarios en su propia autodestrucción. Capítulo 6. Los secretos de la dieta salvaje y la frágil paradoja de la civilización. Si el gasto energético total de los Hadza no es extraordinariamente alto, ¿por qué sus cuerpos siguen siendo tan delgados? La respuesta no está solo en el movimiento, sino también en la calidad de los alimentos que tienen a su alcance. Los Hadza no viven rodeados de productos industriales en los que el azúcar, la grasa y la sal se combinan para estimular el exceso de comida. Un tubérculo silvestre hay que masticarlo durante mucho tiempo porque contiene una gran cantidad de fibra. La miel es extremadamente calórica, pero primero hay que encontrarla y conseguirla. La carne no está disponible todos los días, y la alimentación cambia con las estaciones. Junto con la alimentación también cambia el ecosistema del intestino. En el año 2014, los investigadores descubrieron que los Hadza presentaban una mayor diversidad microbiana que los habitantes de Italia, especialmente en los grupos de microorganismos especializados en procesar alimentos vegetales ricos en fibra. Los científicos analizaron 350 muestras a lo largo de un año y comprobaron que la microbiota de los Hadza cambia con las estaciones. Algunas poblaciones microbianas llegaban a ser casi imperceptibles en una época del año y reaparecían en otra cuando cambiaba la alimentación. Parte de estas poblaciones microbianas estacionales pertenecen precisamente a aquellas que prácticamente han desaparecido en las sociedades industrializadas. La alimentación urbana moderna funciona de manera completamente distinta. Los mismos ingredientes se repiten durante todo el año en el pan,
las salsas, los alimentos preparados y las bebidas. La variedad parece enorme, pero la microbiota recibe cada día un conjunto muy similar de sustancias procesadas, lo que hace que perdamos parte de nuestra diversidad biológica. Esto no significa que debamos copiar por completo la alimentación de los Hadza. Una elevada diversidad de la microbiota, por sí sola, no garantiza una salud perfecta. Además, el modo de vida de los Hadza también está asociado a una alta incidencia de infecciones y a un acceso muy limitado a la medicina moderna. Sin embargo, su ejemplo demuestra que el organismo humano evolucionó en un entorno de movimiento constante, alimentación estacional y alimentos poco procesados y ricos en fibra, mientras que el mundo moderno cambió esas condiciones mucho más rápido de lo que el cuerpo ha podido adaptarse. Hoy, esos cambios también están alcanzando a los propios Hadza. Sus tierras se reducen y se transforman en pastizales y campos de cultivo. Las investigaciones realizadas en la región del Lake Eyasi y del Valle de Yaeda registran una fuerte presión por parte de la población recién llegada y la pérdida de hasta el 90% de sus territorios históricos durante el último siglo. El crecimiento del turismo comercializa su cultura, mientras que los mercados introducen harina, azúcar, alcohol y alimentos en conserva. Cuando la alimentación tradicional es sustituida rápidamente por productos industriales, cambian el peso corporal, el metabolismo y la microbiota. La disminución de la actividad física, la pérdida de la alimentación estacional y el aumento de la disponibilidad de productos refinados acercan poco a poco a las sociedades tradicionales a los mismos problemas metabólicos que afectan al mundo industrializado. Capítulo 7. 3 paradojas naturales de Tanzania. Tanzania guarda una sorprendente lógica paradójica no solo en el cuerpo humano. Toda su naturaleza funciona como un enigma de múltiples capas, donde lo mortal se convierte en la cuna de la vida y la destrucción da origen a nuevos mundos. Al norte del Lake Eyasi se encuentra uno de los lagos más extremos del planeta. El Lake Natron impresiona por su aspecto. Según la estación del año, su superficie adquiere intensos tonos rojos y rosados debido a la actividad de microorganismos halófilos. Las aguas del Lake Natron están sobresaturadas de carbonato de sodio y otras sales, y su nivel de pH puede alcanzar el extremo valor de 10,5, comparable al de una solución de amoníaco. El lago no convierte instantáneamente a los animales en piedra, como afirman algunos titulares sensacionalistas, pero su ambiente altamente alcalino sí calcifica y momifica las aves que mueren allí, conservando sus cuerpos como inquietantes esculturas de sal. Sin embargo, precisamente este lago letal se ha convertido en el principal lugar de nidificación del 75% de la población mundial de flamencos enanos, Phoeniconias minor. Sus aguas corrosivas y las inestables islas de sal forman una barrera perfecta contra los depredadores terrestres. Los flamencos se alimentan de las cianobacterias que viven en el lago, filtrándolas con su característico pico, mientras que sus patas están recubiertas por una piel gruesa resistente a ese agresivo entorno químico. Lo que para la mayoría de los seres vivos es un lugar inaccesible, para ellos se ha convertido en el único refugio verdaderamente seguro. La segunda maravilla de Tanzania nació de una destrucción colosal. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, en este lugar se alzaba un gigantesco volcán que superaba en altura al Mount Kilimanjaro. Durante una erupción de enorme magnitud, su cima colapsó sobre sí misma, formando la caldera continua más grande del mundo, con un diámetro de unos 20 kilómetros y una profundidad superior a 600 metros. Lo que fue una catástrofe geológica terminó convirtiéndose en un oasis único. Las paredes del cráter crearon un mundo aislado con su propio microclima. Los suelos volcánicos dieron origen a pastizales extraordinariamente fértiles, concentrando en un mismo espacio una densa cadena alimentaria que va desde miles de herbívoros hasta las mayores manadas de leones y los escasos rinocerontes negros.
La muerte del volcán dio origen a uno de los ecosistemas más ricos de la Tierra. El símbolo más famoso de Tanzania es la cima nevada del Mount Kilimanjaro, situada prácticamente sobre el Ecuador. La existencia de hielo a una altitud de 5.895 metros se explica por las leyes de la física, ya que la temperatura desciende aproximadamente 6,5 grados Celsius por cada kilómetro de altura. Sin embargo, ese hielo desaparece de una forma muy distinta a la que solemos imaginar. La mayor parte de la masa de los glaciares ecuatoriales del Mount Kilimanjaro, en especial del glaciar Kersten, no se pierde por derretimiento, sino por sublimación, es decir, por el paso directo del hielo al vapor de agua sin pasar por el estado líquido. El aire seco y poco denso, junto con la intensa radiación solar, hace que las moléculas de hielo se evaporen directamente hacia la atmósfera sin dejar charcos de agua. Al mismo tiempo, el glaciar depende de forma crítica de la nieve reciente. Esa nieve actúa como un escudo blanco, gracias a su alto albedo, reflejando los rayos del sol. El cambio climático y la disminución de las precipitaciones privan al glaciar de esa protección, haciendo que se evapore lentamente bajo el sol ecuatorial. Capítulo 8. ¿Cómo llegar a Tanzania y conocer a los Hadza? Si deseas recorrer la ruta clásica del norte, lo más cómodo es llegar al Kilimanjaro International Airport, JRO, situado entre las ciudades de Arusha y Moshi. Este aeropuerto recibe vuelos de importantes compañías aéreas internacionales con escalas en Doha, Nairobi, Addis Abeba y Estambul. Si quieres seguir este mismo itinerario, lo mejor es comenzar el viaje en la ciudad de Arusha. Desde allí suelen partir las excursiones hacia los parques nacionales Tarangire National Park y Lake Manyara National Park, para después continuar hasta Karatu. Desde esa localidad resulta más fácil llegar a Lake Eyasi, donde viven los Hadza. Sin embargo, no es recomendable viajar por cuenta propia. Necesitarás un vehículo todoterreno fiable y un guía local con licencia que hable suajili, y preferiblemente, también el idioma Hadza. Después de conocer a este extraordinario pueblo, el recorrido puede continuar por el cráter de Ngorongoro Conservation Area y las inmensas llanuras del Serengeti National Park. El precio de un safari organizado por el norte de Tanzania, incluyendo las tasas de acceso a los parques, el alquiler de un vehículo todoterreno preparado, los servicios de un guía profesional, el alojamiento y las comidas, suele oscilar entre $250 y $500 estadounidenses por persona y por día, dependiendo del nivel de comodidad. La visita a los Hadza exige un estricto respeto por las normas éticas. Recuerda que estás visitando el hogar de otras personas. Antes de grabar imágenes, pide siempre permiso. No des dinero ni dulces a los niños y utiliza únicamente los servicios de guías que garanticen que una parte del importe que pagas llega directamente a la comunidad Hadza como apoyo económico. En cuanto a la seguridad, Tanzania sigue siendo uno de los países más estables de África Oriental. Aún así, antes de viajar es imprescindible consultar las recomendaciones actualizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país y contratar un seguro médico que cubra una evacuación de emergencia. Para entrar en Tanzania, la mayoría de los viajeros necesita un visado turístico, con un coste de $50 estadounidenses que puede solicitarse por internet antes del viaje o al llegar al aeropuerto. Capítulo 9. Las lecciones de Tanzania. Al comienzo de nuestro viaje hablamos de fórmulas sencillas. Cuanto más nos movemos, más calorías quemamos. Cuanto mayor es el control, mejor es la vida. Los Hadza no niegan los beneficios de la medicina, la higiene o la tecnología. Lo que cuestionan es nuestra costumbre de buscar respuestas demasiado simples. El cuerpo humano no es un horno mecánico, sino un sistema autorregulado de una complejidad extraordinaria. Nuestro microbioma no es un conjunto estático de bacterias, sino un bosque estacional vivo. Y la propia naturaleza no se divide en entornos claramente buenos o malos. Un lago alcalino puede proteger especies poco comunes,
Y una catástrofe natural puede crear las condiciones necesarias para una nueva vida. La principal lección de Tanzania se dirige a cada uno de nosotros. Ahorramos movimientos en la vida cotidiana, pero gastamos una enorme cantidad de energía en preocuparnos. Tenemos acceso a cualquier tipo de alimento, pero nuestra dieta es cada vez más monótona. Nos comunicamos constantemente por Internet, pero cada vez nos enfrentamos más solos al estrés. Tal vez no necesitemos regresar a la edad de piedra, pero sí es importante recuperar aquello a lo que nuestro organismo se acostumbró durante miles de años de evolución. Movernos más de forma natural. Comer alimentos sencillos y ricos en fibra. No perder el contacto con la naturaleza. Vernos más a menudo con otras personas cara a cara. Y al menos de vez en cuando, desconectarnos de las pantallas. ¿Qué crees que perjudica más al ser humano moderno? ¿La falta de movimiento, los alimentos industriales o el estrés digital constante? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si todavía no valoras el agua, mira nuestro documental sobre los 7 pueblos más extremos del mundo. Personas que han aprendido a sobrevivir en lugares donde la propia naturaleza no deja ninguna posibilidad. Esto ha sido Historias de los Siglos. Si este vídeo te ha resultado útil, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo documental.